Bueno, hermanos, buenas noches. Tengan todos los que estamos aquí reunidos. Amén. Bendito Dios que nos permite esta oportunidad de poder reunirnos como iglesia y una vez más tener un estudio en la palabra del Señor. A todos los que nos están viendo por Facebook Live, sean bienvenidos a un estudio más de la Iglesia Cristiana La Senda Antigua. Hoy estamos con el estudio número 2 de la Iglesia de Cristo, que va a estar enfocado en el liderazgo de la iglesia. Pedimos a Dios por los hermanos que no pudieron venir, que ojalá el martes próximo nos puedan acompañar y que Dios añada cada día más personas a la iglesia para que juntamente con nosotros podamos compartir las alabanzas al Señor, meditaciones en su palabra. Y estos estudios bíblicos que tienen como único fin adoctrinarnos en las doctrinas básicas cristianas del Señor, para poder ir conociendo la palabra del Señor un poco a profundidad, de tal forma que en estos tiempos en donde encontramos algunas herejías, no seamos como iglesia arrastradas por ellas. Bendito Dios. Entonces, hermanos, vamos a hacer una oración para poner todo en manos del Señor. Amén. Amén, así es. Bendito Dios, amado Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos en este lugar, en la Iglesia Cristiana La Senda Antigua, que es una misión de la Asociación Misionera Cristiana La Senda Antigua. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das, que nos permite, Señor, de poder meditar en tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control de todo. Todo lo que se haga hoy va a tener, Señor, en primer lugar, el Espíritu Santo, que es el guiador de la iglesia, el que nos guía a toda verdad. Amén. Tu palabra, Señor, es luz a nuestros pies, que nos permite, Señor, saber dónde vamos a dar pasos para dar pasos firmes, Señor, y mantenernos, Señor, en este camino, Señor, en el camino que es de valientes, Señor, de aquellos que solo los violentos arrebatan. Oh bendito Dios, gracias, Señor. Oh Padre Santo, te pido, Señor, que perdone nuestros pecados, Señor, todo aquello que hayamos hecho, Señor, que ofendiera tu santidad, Señor, perdónanos. Restaura nuestra comunión contigo, Señor, y permítenos, Señor, poder como iglesia estudiar tu palabra en esta noche. Amén. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo y en la comunión con tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bendito Dios. Entonces, hermanos, a manera de recapitular un poco, la semana pasada estuvimos no pudimos hacerlo presencial, sino que tuvimos que hacerlo por Facebook Live, por una cuestión ahí que se dio, y estuvimos hablando sobre la segunda parte del primer estudio, que era aspectos de introducción sobre la Iglesia de Cristo. Estuvimos hablando de último sobre las 7 iglesias de Apocalipsis, que para algunos exegetas representan la iglesia a través de los tiempos, desde el 33 hasta que Jesucristo venga por su iglesia nuevamente. Y estuvimos viendo que cada una representa una época de la iglesia con sus pros y sus contras. Y hoy vamos a empezar entonces con el liderazgo. ¿Cómo era el liderazgo de la iglesia? ¿O cómo es? Y para eso vamos entonces, hermanos, a enfocarnos, Amén, a manera de introducción, a ver cómo era la iglesia de Jerusalén. Sabemos que la iglesia de Jerusalén fue la primera iglesia. Recuerden también que pueden hacer sus preguntas, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta o alguna duda, levantan la mano y es participativo el estudio. amén. Entonces, la primera iglesia fue la iglesia de Jerusalén. Una iglesia que era puramente judía, ¿verdad? Formada por personas que eran judíos. Después de que Jesús ascendió al cielo,
esa iglesia estaba integrada por los discípulos del Señor. Ellos se habían juntado probablemente junto con los demás discípulos que se pudieron haber ganado los 70 cuando Jesús los envió de 2 en 2 a predicar el evangelio. Entonces ellos vinieron a conformar la primera iglesia. Ellos se consideraban a sí mismos como ese pequeño remanente escogido de Dios para dar salvación a los demás. Eso basado en aquel texto de Joel 2:32 que dice: y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si eso lo confrontamos con Hechos 2:17, que dice: y sucederá en los últimos días que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán. La iglesia, al ser netamente judía, como siempre, bueno, sabemos que los judíos venían de un tipo de pensamiento de que ellos eran el centro del mundo, ¿verdad? Los favoritos de Dios, pues en cierta forma, digamos, no es que eran los favoritos, pero eran el pueblo terrenal escogido por Dios para muchas cosas. Entonces, cuando ellos vinieron al cristianismo, ellos pues traían en cierta forma ese pensar también, ¿verdad? Entonces, como la iglesia judía de Jerusalén, ellos creían que eran, digamos, el centro del mundo, ¿verdad? Tenían, digamos, ese orgullo, tal vez un orgullo sano, pero se sentían orgullosos de que era la iglesia de Jesucristo. Amén. Pero todavía lo tienen, ese pensamiento. Bueno, yo diría que, digamos, el Israel actual, el que no cree en Jesús como el Mesías, tal vez no. Los judíos mesiánicos, pues tal vez lo tengan, pero el problema de los judíos mesiánicos es que ellos no ven en Jesús a alguien divino. ¿Me entiendes? Lo ven como el Mesías enviado por Dios, pero no lo ven como divino, no lo ven como Dios. O sea, ellos creen que es el Salvador o no. Pero no como Dios. O sea, ellos no lo ven parte de la Trinidad. Los judíos mesiánicos. No. Por el texto aquel, oye, Israel, Jehová, uno es. Entonces, ellos creen que Jesús es el Mesías, el Salvador, pero no lo ven divino. Solo es un libertador. Es correcto. Es el Salvador enviado por Dios y todo, el Mesías esperado, pero no como Dios. Los actuales. Sí, los judíos mesiánicos. Los que creen, porque hay judíos que no creen. Es correcto, esos no. Ellos no creen que es el Mesías. Ellos no, ellos ya son, digamos, el israelita común, ¿verdad? Que vive con su Torá, con su ley y sus costumbres. Sí, ellos no creen. Esperan el sacrificio todavía. Es correcto. Ellos creen y se mantienen en que el templo se va a restaurar y ellos van a volver a sus sacrificios y siguen esperando al Mesías. Correcto. Sí. Y esos judíos fueron la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén. Ellos consideraban a Jerusalén el escenario divino para todo lo que Dios fuera a realizar, ¿verdad? Jerusalén es parte del civismo judío, ¿verdad? Ellos creían eso. De hecho, en Hechos 3:21 se dice que a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Es decir, Jerusalén va a ser el centro del actuar de Dios, y eso era un pensamiento muy cívico de ellos, ¿verdad? Ellos en ese sentido son muy cívicos de la importancia que tiene Israel, Jerusalén y todo eso para ellos. La iglesia judía, la iglesia de judíos, la iglesia después de que Cristo subió al cielo, aceptaban todavía algunas obligaciones de la ley. Tenemos que entender que era una iglesia en pañales, que apenas se estaba formando. Entonces no había un concepto muy amplio o el concepto como el que conocemos hoy de la iglesia de Cristo. Ellos manejaban algunas costumbres y algunas leyes judías. Asistían al templo, como lo vemos en Hechos, ¿verdad?
En algunos pasajes que podemos leer en Hechos, vamos a ver que ellos iban al templo. El primer, digamos, obispo o el primer pastor de la iglesia de Jerusalén fue Santiago, que era hermano del Señor. Eusebio dice que cuando Santiago murió, escogieron a un primo de Jesús como obispo de Jerusalén para que siguiera el mando de la iglesia después de que Jesús muriera. Tal vez por la cercanía o la familiaridad que tenía este primo con Jesús, ¿verdad? Entonces creyeron que era importante que fueran familiares de Jesús. Entonces esto nos puede ir dando un concepto o algunos matices de lo que era la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? La iglesia muy enraizada en sus costumbres judías. Eso es lo que menciona Eusebio. Había otra iglesia, la iglesia de Antioquía, que era una iglesia que nació después de que se empezaron a desarrollar las misiones que salieron de Jerusalén, o tal vez empezó después de la persecución, ¿verdad? Sabemos que al principio los discípulos se encerraron en Jerusalén y no salían a predicar los primeros años. Aún después de Pentecostés, ellos estaban encerrados en Jerusalén, y por ahí se dice que se dieron algunas persecuciones, que eso hizo que los cristianos salieran huyendo, y eso favoreció a la propagación del evangelio. Entonces, la iglesia de Antioquía pudo haber empezado en alguna de esas persecuciones que se dieron, y se cree que fue el líder principal de esa iglesia era Bernabé. Eran judíos helenistas, es decir, judíos que tenían y abrazaban y vivían como griegos. Guardaban algunas cosas judías, amaban sus ritos, todo lo judío que tenían, pero vivían griegos, estaban helenizados. Entonces, este modelo de la iglesia de Antioquía, digámoslo así, vino a ser el modelo de la iglesia que se iba a levantar de ahí en adelante. Una iglesia que ya no tenía que ver nada con costumbres, ni ritos judíos, ni nada de eso. Digámoslo así, una iglesia gentil, pongámoslo así, aunque fue iniciada por judíos helenizados, pero que no estaban muy obligados o no querían o no buscaban vivir sus costumbres judías, sino como griegos, sí. ¿La iglesia tiene que cumplir leyes o no se tienen que cumplir las leyes judías? Pues digámoslo así, que la iglesia, porque el mismo Jesús dijo que Él no vino a abolir la ley. Abolir como eliminar la ley, como quitarla, ¿verdad? Pero nosotros debemos entender que la ley refleja la voluntad de Dios. Debemos entender el espíritu de la ley. Un ejemplo, ¿por qué la ley dice no robarás? Entonces no tenemos que ver tanto la ley de no robar como literalmente, sino por qué no hay que robar, por qué para Dios es malo robar, ¿verdad? Podríamos decir primeramente que atenta contra la esencia de Dios, que Dios no es ladrón, ¿verdad? Primeramente, todo lo que viola la ley va en contra de la esencia de Dios. Y en segundo lugar, porque eso afecta al prójimo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el espíritu de la ley de no robar? De no perjudicar al prójimo. ¿Me entiende? Entonces, ¿cuál era la ley o el espíritu de la ley de guardar el sábado? Sí, era el estar en reposo, en comunión y dedicados a Dios. Entonces nosotros no tenemos que guardar el sábado literalmente, pero sí el espíritu de esa ley, ¿verdad? Que lo que se buscaba en el espíritu de la ley era que estuviéramos en comunión y en reposo con Dios, ¿verdad? Entonces, en ese sentido podemos mantener ese espíritu de la ley, pero no buscar cumplir la ley para agradar a Dios, porque agradamos a Dios en nuestro depositar nuestra fe en el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad? Entonces nos es imputada la justicia de Cristo
aún con nuestras imperfecciones, Dios nos ve perfectos, nos ve justificados por el sacrificio de Jesús. Eso es en la esencia del cristianismo, ¿verdad? Aceptar el sacrificio, por fe el sacrificio de Jesús, porque en ese sacrificio se nos es imputado la justicia de Cristo, entonces Dios nos ve como justos. Entonces, en ese sentido no necesitamos guardar la ley, pero es bueno entender que el espíritu del sábado era buscar tener comunión con Dios. Entonces, eso es algo que es bueno rescatar, como cristianos deberíamos rescatar en nuestro sentido, que ya es el domingo, ya no es el sábado. Entonces, que el domingo es un buen día para mantener nuestra comunión con el Señor. Ya hemos trabajado toda la semana, hemos tenido todos nuestros afanes, nuestras preocupaciones. El domingo sería bueno dedicarlo al Señor, juntos en familia, ¿verdad? Claro, eso no quiere decir que no podamos salir con nuestra familia, darnos un paseíto, porque Dios tampoco es un tirano ahí, ¿verdad? Que venga a la iglesia si no te condeno, no. Pero sí es importante tener presente que el domingo es un buen día para en familia estar en comunión con el Señor. Entonces, en ese sentido yo creo que debemos mantener el espíritu de la ley, que era lo que la ley procuraba o daba o enseñaba, ¿me entienden? Pero no cumplirla, porque ya estamos libres de preceptos de obras, que haz esto y vivirás, no, ya no. No, un ejemplo, porque Pablo decía que no quiere decir de que porque vivo por gracia puedo seguir pecando. No. Porque el pecado es contra la ley. Correcto. Y para eso está la ley. Es como cuando, usted se casa, por la ley está casado, no puede ser infiel, porque tiene su castigo. Correcto. Lo del sábado sí es algo complicado para mí, Ajá. entenderlo, porque se dice en la palabra que el día se iba a cambiar, Sí. que eso iba a pasar y pasó. Uh-huh. Bueno, eso que usted dijo, que el espíritu de la ley, nunca lo había escuchado. Sí. Eso me abrió los ojos. Claro. Es impresionante porque, Claro. te abre más el entendimiento sobre la ley. Por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo. En la ley de Moisés estaba de que el hijo que hiriere a los padres, ya sea corporal o emocionalmente, los llevaban a los ancianos y los apedreaban. Ahora, nosotros hoy no vamos a hacer eso, ¿verdad? Pero ¿cuál era el espíritu de esa ley? Preservar la honra de los padres, que los hijos tienen que respetar a los padres. Entonces, ese espíritu de la ley, nosotros debemos conservarlo, ¿me entiendes? Me imagino que Dios da el espíritu. Es correcto. Entender cuál era el principio de esa ley. Sí, detrás de la ley trae eso. Es correcto. Es como una vez yo estuve conversando con un amigo sobre la ley de tránsito, ¿verdad? Y los tráficos, una vez yo venía con una yaque, que en la yaque traía una cinta reflector atrás, de lado a lado, ¿verdad? Aquí atrás. Y el tráfico me paró y me hizo un parte porque no andaba el chaleco. Y él me decía, es que la ley dice que tiene que ser un chaleco reflector. Y yo le decía a él, digo, pero oficial, ¿usted no cree que el espíritu de esa ley es no tanto en la figura del chaleco, sino en algo que refleje la luz para hacernos visibles? Digo, y esto me está reflejando una luz y me está haciendo visibles. Entonces yo creo que en ese sentido yo cumplo el espíritu de la ley. Pero él me dijo, no, es que la ley dice que es un chaleco y me hizo el parte. Ahí hay dos, ¿sí? Como el judío y el... Es correcto. Que la ley dice y sí. No, detrás del espíritu de la ley. Correcto, porque... Que es protegernos en realidad. El chaleco es por protección de nosotros. Entonces, en ese sentido. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, bueno, estamos con la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Que era una iglesia ya gentil, ya ajena a los ritos judíos, a sus costumbres, que fue fundada por judíos helenistas. Ahí fue donde se les llamó por primera vez a los discípulos de Cristo cristianos, ¿verdad? O cristitas, según Hechos 11:26. Lo importante de la iglesia de Antioquía es que la iglesia de Antioquía vino a ser el trampolín para la extensión del evangelio por toda la zona del Levante. ¿Cómo le fue, hermano Martín? ¿Todo bien? ¿Viene cansado? Un alma para Cristo. Ah, qué bueno, excelente, papá.
Bueno, entonces, ¿cuál era la zona de Levante o qué territorios comportaba esta zona de Levante en la que la iglesia de Antioquía tuvo gran influencia? Eran terrenos como Siria, el Líbano, incluía Israel, Palestina, Jordania, Turquía, Chipre, la península del Sinaí, como decir Egipto, Irak, Anatolia y Grecia. Vea usted la influencia que tuvo la iglesia de Antioquía, ¿verdad? En ese entonces. Fue increíble, papá, fue increíble. La iglesia de Jerusalén, por la persecución, salió el evangelio, que seguro llegó a Antioquía, y de Antioquía salieron cristianos que esparcieron el evangelio por todo ese levante, ¿verdad? Así se le llama a toda esa zona, el levante del Mediterráneo. Bernabé, como dije, fue una de las figuras claves en la iglesia de Antioquía. Muchos dicen que él mismo era helenista y que gozaba de mucha confianza de la iglesia de Jerusalén, como lo podemos ver en el libro Los Hechos, ¿verdad? Se dice en la Biblia que esa iglesia tenía muchos profetas y maestros. De Jerusalén subían profetas a dar palabra a Antioquía, según Hechos 27. Dice, Hechos 27 dice, por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Hechos 11, 27. En una ocasión, la iglesia de Antioquía le solicitó a la iglesia de Jerusalén asesoramiento en una situación que se les estaba dando cuando algunos falsos maestros querían hacer que los gentiles cumplieran la ley judía, ¿verdad? Como no comer animales inmundos y todo eso. Entre sus principales profetas en esa iglesia había uno que se llamaba Simeón, otro que se llamaba Lucio de Cirene, y había un miembro del séquito de Herodes Antipas también. O sea, esa iglesia tenía muchos cristianos que eran parte de la corte del imperio. De hecho, Hechos, ¿verdad?, que se dice que fue escrito por Lucas, fue escrito por un antioqueño, Lucas, se dice que era de Antioquía, ¿verdad? Entonces, hermano, estos digamos, así a manera de vistazo rápido, las dos principales iglesias de los inicios del cristianismo. La iglesia de Jerusalén, que traían sus costumbres y seguían asistiendo al templo y guardaban ciertas leyes judías y todo, ellos cristianos, pero seguían en algunas de sus costumbres, y la iglesia de Antioquía, que recibió el evangelio tal vez de la persecución y se encargó de esparcirlo por un montón de lados. Debemos entender, hermanos, que esto era una iglesia recién nacida, una iglesia que estaba empezando. Entonces, cuando leemos Hechos, vamos a ver algunas cosas que a nuestro parecer hoy no nos parece, pero es obvio, ¿verdad? Estaban en pañales, estaba apenas naciendo la iglesia del Señor. Aquí quiero tocar un punto muy importante, porque a veces, por ejemplo, una vez me decían a mí que el ministerio de la escuelita dominical no es bíblico. Dice, es que la Biblia no sale nada que diga que el ministerio de la escuelita dominical, o que digan, es que el ministerio de la alabanza usted no lo ve en la Biblia, eso no existe. ¿Dónde dice la Biblia en el Nuevo Testamento el ministerio de la alabanza? ¿Quién dice que eso es un ministerio? Pero hermanos, debemos entender algo. La iglesia es un ente vivo, está compuesta por personas nacidas de nuevo, es algo vivo, es un ente vivo, ¿verdad? Como vimos en el estudio pasado, es tanto divina como terrenal la iglesia, compuesta por seres humanos aquí en la tierra, pero que nació en el pensamiento de Dios desde antes de la fundación del mundo, y el que se une al Señor, un espíritu es con Él, que hemos sido hechos participantes de la naturaleza. Entonces es espiritual y humana. Entonces somos un ente vivo, y el Espíritu Santo es nuestro guiador, es el que nos guía a toda verdad, el Espíritu Santo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la única en la tierra
que es la que sostiene y debe defender la verdad del Evangelio. Debemos entender también que la iglesia fue primero que la Biblia, ¿verdad? Que el canon de las Escrituras. Ya existía el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento salió de la iglesia y no la iglesia salió del Nuevo Testamento. Los primeros líderes cristianos fueron los que se encargaron de escribir la Biblia. Entonces, la iglesia tiene autoridad. La iglesia tiene cierta autoridad espiritual y eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Entonces, como la iglesia tiene autoridad y es guiada por el Espíritu Santo, mientras la iglesia en su actuar no haga nada que contradiga las doctrinas bíblicas, la iglesia puede fundar ministerios con la autoridad que Cristo le ha dado, ¿verdad? Cuando le dijo a Pedro, y en Pedro se lo dijo a todos los discípulos, a ti te daré las llaves. Le estaba dando la administración y la jefatura de la iglesia, eso no hay discusión. A Pedro, y en Pedro a todos los discípulos. Pedro era el primero entre iguales, no era el primero por sobre todo, no, el primero entre iguales, pero era como decir el jefe, ¿verdad? Como aquí el hermano Martín o el hermano Pastor, que son los jefes, pero ellos nos ven a nosotros como iguales a ellos, lo mismo. Entonces, la iglesia puede decir, bueno, creemos un ministerio tal, ¿verdad? El ministerio de la escuelita dominical. Vamos a escoger a un líder que sea el responsable de ese ministerio y se crea el ministerio con la autoridad que Cristo le dio a la iglesia, bajo la guianza del Espíritu Santo. Es válido, y para Dios es válido. Jesús dijo, a quien le perdonen los pecados les serán perdonados. Y ahora vamos a ver también qué significa eso. Entonces hay cierta delegación de autoridad por parte de Dios para la iglesia. Entonces no tenemos que preocuparnos porque la Biblia no diga algo que hoy se hace. Porque si nos vamos a hacer solo, la iglesia tiene que hacer solo lo que la Biblia dice, y entonces encerrémonos en todo lo que dice Hechos y no salgamos de ahí. No tengamos creatividad, ¿verdad? Como iglesia, no nos amoldemos a nuestro tiempo, porque debemos quedarnos con lo que Hechos dice y no salir de ahí. No. Somos un espíritu, un ente vivo creado por Cristo Jesús y podemos entonces, hermanos, bajo la guianza del Espíritu Santo y amparado en las doctrinas bíblicas, hacer todo lo que sea necesario para la expansión del reino y la propagación del Evangelio. Amén. El gobierno de la iglesia, hermanos, no vamos a encontrar en el Nuevo Testamento un código detallado de cómo tiene que ser el gobierno de la iglesia. El gobierno de la iglesia tiene que ser así, con estos puntos y estas políticas. No lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Sino que lo que hizo Jesús fue dejar 12 apóstoles, que eran como decir los elegidos, las personas elegidas, para empezar la iglesia del Señor, y ellos se encargaron de, con la autoridad que Cristo les dio, establecer algunos principios básicos ahí para la administración y el gobierno de la iglesia. Fueron 12, ¿verdad? Como sabemos. Por ejemplo, vemos que en Mateo 16, 18, como vimos, Jesús viene y dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 18, 18 nos dice: en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces aquí, hermanos, tenemos algo muy importante y de mucho valor en la iglesia, ¿verdad? Lo que dije ahora, Cristo le ha dado a la iglesia cierta autoridad a los líderes, a los jefes, y en ellos
a las futuras generaciones, ¿verdad? Porque no fue que Pedro se murió y se acabó el liderazgo, no, siguió. Pedro es como decir el primero de todos los demás que iban a venir. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo? Eso, hermanos, lo que significa es, ¿se acuerdan de aquel pasaje bíblico que dice que Jesús viene y nos dice que cuando algún hermano de la iglesia hiciera algo malo, ¿verdad?, lo comunicáramos a la iglesia? Y si aún así esa persona insistiere o persistiere en su pecado, entonces que lo debemos expulsar de la iglesia, ¿verdad? Y lo tengamos por gentil y publicano, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir precisamente atar y desatar, que la iglesia, con la autoridad que Cristo le dio, va a considerar qué persona, digamos, en este sentido que Jesús puso, bueno, esta persona no se quiere apartar de su pecado, entonces no es cristiano. Nosotros como iglesia declaramos que usted no es cristiano, que usted no ha nacido nuevo, que usted todavía está en sus pecados. Nosotros como iglesia reconocemos y declaramos que usted es nacido de nuevo y que sus pecados ya han sido perdonados por su vida, por su testimonio. Ahí está la iglesia tomando la autoridad de atar y desatar. O sea, no es que la iglesia va a venir y decir, te perdono los pecados porque le da la gana, ¿no? Amparado en evidencias, amparado en testimonios, amparado en lo que Jesús les enseñó, en lo que la Biblia enseña, ¿verdad? En ese sentido, estamos atando y desatando. Esto no es, Señor, yo ato esa casa para mí. Eso está lejos del contexto. Sí, hermano. Entonces, lo que quiere decir usted es, según sus frutos, así es como, ¿estamos hablando de un líder o solamente de alguien que se congrega? Cualquiera. Entonces, esa es global para todos. Sí, como correcto. Persona. Correcto. Digamos, sus frutos. Sí, correcto. Como digamos, no sé, qué sé yo, un ejemplo. Ajá. Como un esposo que aquí es, que le van casi que toca el cielo y en la casa le está pegando a la mujer. Sí, claro. Esa persona, obviamente, digamos, el pastor de la iglesia, sí, el pastor de la iglesia le va a decir, hermano, eso está mal. Arrepiéntase de eso y ya pídale perdón a Dios y a su esposa. Y el hermano lo sigue haciendo. Entonces Roberto viene y lo comunica a la iglesia. Y el hermano lo sigue haciendo. La iglesia habla con el hermano, busca restaurarle, busca decirle que salga el error. Y el hermano lo sigue haciendo. Entonces la iglesia dice, no, este varón tenemos que expulsarlo, no es cristiano. Entonces ahí está la iglesia. Si gusta lo lee, ¿no? Sí, ahí está la iglesia diciendo, no, este hermano no es cristiano. Ahí está. Ese es el poder de atar y desatar. ¿Cuál texto es? Mateo 18:15. Mateo 18:15. Ahí viene todo el contexto. Sí, así, en ocasiones, por ese motivo es que las personas dicen, mira, es que ese dice ser cristiano, pero... No. Eso es, lamentablemente, en el mundo secular, vemos eso, ¿verdad? Que una persona está dando mal testimonio y dice, por eso yo no me hago cristiano, porque los cristianos somos los fariseos. Y es que esa persona no es cristiana. Sí, es que yo en mi trabajo me relaciono con muchas personas. Ajá. Y en ocasiones, porque uno conversa con los clientes, se ha dado la ocasión que dicen, no, pues yo me motivo con la iglesia, sí, para ser como fulanito. No, pues soy mejor así. Correcto. No, y les da una mala reputación. Por uno pagan todos los demás. Correcto. Pero eso es una forma de pensar errónea, ¿verdad? Porque está generalizando. Sí. Eso es como que yo dijera, no, mi patrón es un mal patrón. La verdad es que todos los patrones de Costa Rica no sirven para nada. Yo estoy generalizando, ¿no? Hay patrones muy buenos, aunque haya patrones malos. Lo que pasa es que ellos, ¿verdad? Buscan cómo señalar. Sí, ahí yo quería agregar al final, sí, claro. Eso que dicen es una excusa también para alejarse de Dios, para no tener una responsabilidad moral que me esté pegando todos los días, y tomo eso para alejarme de Dios totalmente, ¿verdad? Porque no tiene la mirada puesta, ya sea en esa iglesia o en otra, al final usted tiene que tener
Mira puesta en Dios, no en los hombres. Correcto. No hay excusa. Así es. El texto, Mateo 18:15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Es interesante que se menciona la iglesia aquí cuando todavía no había sido establecida, ¿verdad? Dice, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahí está el asunto. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahí está el contexto, ¿verdad? Considerar a una persona cristiana y no considerarla, como lo leímos en el relato de Jesús, vemos que el contexto está en atar y desatar. No está en atar propiedades, en decir esto es mío, no, yo ato esto para mí, no tiene que ver absolutamente nada. ¿Quedó claro? ¿Qué pregunta, hermano, verdad? Sí, tengo. Sí, dígame. No, sin el afán de crear una polémica, quería ver su opinión. Claro. Bueno, entré muy tarde el tema, pero sí siempre hemos visto esos conceptos de que la iglesia puede ser institucional o espiritual. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en un mundo como países como estos, donde la Constitución le permite a cualquiera abrir una iglesia tal vez sin poca o nada de preparación, o nos vamos al otro extremo de personas que trabajan bajo un lineamiento más institucional y religioso que espiritual? Y siempre yo he creído que en realidad el libro, si pudiera uno llamarle, más bien le podría llamar los hechos del Espíritu Santo, porque vemos claramente ahí, ¿verdad?, a través de todos los hechos, un trabajo muy, casi que lo digo con todo respeto, personalizado del Espíritu Santo, ¿verdad? Y vemos que aun cuando Pablo en una cárcel, el Espíritu Santo hasta la fecha no ha dejado de hacer su obra, ¿verdad? Que es lo que yo creo, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos en un mundo donde la iglesia, es decir, no está tomando ese rol de tener, digamos, como un balance entre lo institucional y lo espiritual? Lo digo porque hoy las redes, uno sabe que se asusta de ver la cantidad de opiniones, hasta de personas que ya supone, ¿verdad? Pero siento que se han abordado más, a veces hasta más a logos, otros a criterios sin fundamento. Ahora, qué difícil es que hay personas con tanto carisma de evangélico o esa oratoria que tienen, y realmente no se le está dando al pueblo esos lineamientos de los cuales tenemos que aprenderlos desde el día del Pentecostés hasta la fecha. Y vemos casos como Martín Lutero, que usted los ha expuesto, que ha venido un caso como él y muchos a dar un refrescamiento. Entonces a mí si bien cierto estamos viviendo, pues uno se atreve casi en los últimos tiempos, ¿verdad? Pero qué difícil es hoy saber cómo las personas se arrastran y no saben ni siquiera a dónde van. Correcto. Entonces quería una opinión suya. Lamentablemente dice la escritura que el trigo tiene que crecer con la cizaña, y cuando iban aquellos obreros a querer arrancar la cizaña para quitarla del trigo, el dueño les dijo no sea que arranquen junto con la cizaña el trigo también, ¿verdad? Y eso no se refiere a la iglesia, se refiere al mundo. Es decir, la iglesia tiene que crecer en el mundo con cizaña. Es decir, van a ver, Dios siempre ha tenido su remanente, su iglesia fiel. En todos los tiempos, desde el Antiguo Testamento, usted va a ver que Dios siempre ha mantenido un remanente fiel.
hay iglesias que, como dice usted, se llevan mucho por reglamentos, son muy protocolarias y esto y lo otro, y caen en que el Espíritu Santo no le dan apertura al Espíritu Santo, ¿verdad? A lo vivo, a lo espontáneo. No, esto es así, estos reglamentos, porque Dios es orden. Entonces, de tal forma que apagan al Espíritu Santo o lo subyugan a los reglamentos que la iglesia estableció y quitan el mover del Espíritu Santo con libertad dentro de la iglesia. De tal forma que, digamos, algún hermano o alguna hermana tenga alguna palabra que dar por inspiración del Espíritu Santo, la hermana no puede, porque es reglamento dentro de la iglesia, no intervenir, ¿verdad? Pero en Corintios vemos de que Pablo dice que si estamos en un servicio y alguien tiene una revelación, que levante la mano, ¿verdad? Y la dé. Porque yo pienso que en los primeros reuniones o los primeros cultos que se daban eran participativos. Como recordemos que la iglesia de Jerusalén traía mucho el modelo de la iglesia de los judíos, ¿verdad? Es decir, la primera iglesia traía muchas costumbres o mucha, digámoslo así, estructuras de la sinagoga judía. Entonces era una iglesia cristiana, pero tenía alguna estructura judía, porque venían de ahí y estaban empezando. Y ahora vamos a ver más o menos por qué, ahora más adelante. Pero lamentablemente lo que usted dice es cierto. Lo que podríamos hacer es hacer la diferencia, ¿verdad? Ser diferentes a ellos y mostrarles que esto, la iglesia es más un ente vivo, un ente que es espontáneo, que no mantiene un actuar mecánico, ¿verdad? Algo monótono, no, sino que es viva, que se desenvuelve según la guianza que el Espíritu Santo nos dé y todo eso. Algo así como la ley, que es lo que está detrás de la iglesia, es el Espíritu. Es correcto. Entonces, no es la forma estructural. Bueno, la doctrina es muy importante, porque la doctrina tiene que ser sana. Correcto. Porque es lo más importante. Es correcto. Y según los tiempos, como usted dijo ahora, que, bueno, quien dice que la escuelita dominical es un ministerio, o el cantar es un ministerio. Pero los tiempos van cambiando. Claro. Antes no se usaban micrófonos, Claro. ni una guitarra. Claro. Entonces, ni el internet ahora, que se utiliza el internet. Además, véanlo así, la iglesia judía, la iglesia de Jerusalén, ellos cantaban, la oración la hacían cantada, como vemos mucho parecido a los católicos, ¿verdad? Ajá. Un ejemplo, ellos iban a hacer una oración y hacían algo así: oh Jesús, te pedimos que nos ayudes, guárdanos en esta noche. Ellos cantaban las oraciones. Los salmos son himnarios. Sí, entonces ya tendríamos que decir. Son todos así, Sí. que iban cantando en cada. Sí, de hecho, en la Santa Cena, los judíos, bueno, Jesús cantó salmos, ¿verdad? Jesús repitió oraciones judías, ¿verdad? Y hoy muchos evangélicos critican a los católicos porque repiten oraciones, pero ignoran que Jesús repitió oraciones judías. Porque lo que la Biblia condena es, digámoslo, la sequedad o la vanidad de la repetición, pero no la repetición en sí, porque Jesús repitió oraciones en la Santa Cena. Y en muchas otras fiestas Jesús repitió oraciones que los judíos repetían cada año. Claro, en las fiestas de Jerusalén. Sí, también tenían sus costumbres. Repetían y Jesús participó de todo eso. Los discípulos, de hecho, cuando asistían al templo debieron haber hecho lo mismo, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto. Es decir, mantener siempre el espíritu que hay detrás de eso. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces al gobierno de la iglesia, ¿verdad? Se ve que Jesús estableció primero a los 12 apóstoles para el gobierno de la iglesia. Pero ya en Hechos empezamos a ver
ancianos, ¿verdad? Que se ve la palabra ancianos. En el Nuevo Testamento vemos ancianos y presbíteros, ¿verdad? Como dije, los primeros cristianos, la iglesia de Jerusalén, traía muchas estructuras de la sinagoga. Y la sinagoga manejaba la figura de los ancianos, que eran literalmente ancianos. No es como hoy en día, ¿verdad? Que un anciano es tal vez alguien ya de la iglesia muy capaz, muy preparado, y lo ponen como líder y viene a ser un anciano de la iglesia. Ahí no, ahí era literalmente anciano, es decir, una persona de muchos días, de muchos años, viejito ya tal vez, de barba, de mucha experiencia, ¿verdad? Fue copiado de la sinagoga. Por ejemplo, Robertito tal vez me pueda leer Santiago 2:2. Ustedes si quieren lo pueden buscar en su Biblia y vean lo que dice Santiago 2:2. Listo, hermano. Amén. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Ahí. ¿Qué dice? En vuestra congregación. En vuestra ¿A quién está hablando Santiago? A los judíos. A la iglesia. O sea, ya estamos con la iglesia, ¿verdad? Estamos en el Nuevo Testamento. A la iglesia a la que Santiago le escribió, que seguro fue una carta que se leyó en varias iglesias. Pero la palabra que usa la Biblia ahí para congregación es la palabra sinagoga. Sinagoga. No usa la palabra iglesia, sino sinagoga. Porque Santiago, como judío, todavía traía muchas cosas de la sinagoga. Entonces, eso es importante entenderlo. Ellos traían una estructura muy parecida a la sinagoga judía. En este trasfondo, ¿verdad?, de la sinagoga judía fue que la iglesia cristiana empezó a instituir ancianos en ese sentido. Entonces, es algo que se copió de ellos. Los ancianos ya de la iglesia cristiana se les añadió otras responsabilidades. Por ejemplo, los ancianos judíos tenían simplemente el deber de enseñar la ley judía, ¿verdad? Eso era lo que ellos hacían. Pero ya a los ancianos cristianos ya se les dio deberes pastorales y deberes de predicación, de enseñanza, no solo lectura, sino de enseñanza y deberes pastorales. De hecho, como dije, el significado básico de la palabra anciano es un hombre, literalmente es hombre más viejo. Aquí, como decir, el hombre más viejo de aquí, ¿verdad? Sin volver a ver a nadie, ¿verdad? Esto sugiere entonces, hermano, que originalmente en la sinagoga judía los que daban la enseñanza eran ancianitos legítimos, hombres de mucha edad avanzada. Entonces, estos ancianos eran designados mediante la imposición de las manos en la iglesia de Jerusalén, igual como se hacía en la sinagoga judía, por medio de la imposición de manos, como cuando Moisés, ¿verdad?, designó a aquellos 70 que le iban a ayudar a manejar el pueblo. De igual forma, de hecho, Hechos 6:6 dice así, se lo leo, dice: los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Hechos 6:6. Entonces, para mí, yo siempre he creído que es muy importante que todo pastor, todo líder, maestro, evangelista, lo que sea, que ya implique un ministerio en su iglesia, debe ser encomendado por el pastor principal o por un grupo de pastores. La iglesia de los primeros siglos siempre buscaban que hubieran 5 obispos que ordenaran a un pastor. Era la costumbre que ellos tenían, consideraban que era lo mejor. Buscar, en este caso podríamos decir, buscar 5 pastores, por lo menos 5 o 3, que impongan las manos sobre alguien que tenga el llamado a pastor y que va a empezar a ejercer el ministerio. Es importantísimo.
tener el respaldo de la iglesia, la ordenación de esa persona como pastor por otros pastores, sí. De hecho, cuando el Espíritu Santo envió a Pablo y a Bernabé, Ajá. impusieron las manos sobre ellos. Impusieron las manos. Hechos 13, del 1 al 3. Ahí está, ahí está. Porque la imposición era como un simbolismo de autoridad, ¿verdad? Entonces eso es importante, hermanos. Los pastores de la iglesia también, de Hechos, hermanos, tenían que trabajar si era necesario. Yo me he encontrado muchos pastores hoy en día que dicen que el pastor debería ser de tiempo completo. Pues yo pienso que sería bueno, ¿verdad? Si tiene la iglesia cómo sufragar los gastos que él como pastor va a requerir, más si tiene familia. Pero si la iglesia estuviera en una situación económica complicada, pues la Biblia no ve ningún problema en que él tenga que trabajar mientras ejerce su ministerio, ¿verdad? Por ejemplo, lo podemos ver en Hechos 20 del 33 al 35. Dice que Pablo mandó a llamar a los ancianos de Mileto, ¿verdad? Y dice, Hechos 20, 33 al 35. Dice, ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado, dice el apóstol Pablo. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y la de los que estaban conmigo. En todo os mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles. Y recordad las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Yo recuerdo cuando yo estaba joven en una iglesia que empecé yo en Cristo Rey, estaba el templo en construcción y estaba como decir el cajón. Entonces, como ya estaba el cajón, hacíamos los cultos dentro de la iglesia, ¿verdad? Para empezar a dedicar el lugar. Y una vez yo tuve, en mi casa hubo un problema entre mis papás y a mí se me dio mucho. Yo estaba sentado en el templo, así, todo achicopalado, y llegó ese día un evangelista que invitaron a predicar, y él llegó, y cuando él llegó estaba solo yo en el templo, y me vio así, se arrimó y me dice, ¿qué le pasa, joven? Lo veo así, medio tristón, y le digo, sí, es que yo tuve un problema en mi casa, ahí, mis papás ahí, yo no sé qué. Sí, y yo me di la vuelta y se fue. No me consoló, no me reconfortó, nada. Me abandonó en mi dolor. Porque dice que el pastor, bueno, si en eso tiene que ayudar, en lo económico no es la excepción. Si un pastor tiene que trabajar, tiene que hacerlo, ¿verdad? Más si la iglesia está cargada económicamente. Porque se entiende que esto no es por dinero, ¿verdad? Esto es por amor a la obra. A mí le voy a decir, esto no es por echar brocha, ¿verdad? Ni ser así, ¿verdad? Andar brochando a los demás, pero a mí me llama mucho la atención el caso del hermano Martín. Y el hermano Martín tiene este ministerio de la senda antigua desde hace un montón de años. Y usted no lo ve con carros finos, ¿verdad? No lo ve así con una casa de 3 pisos, con elevador y todo. No lo ve con avionetas, jet privado, ni nada. El hermano, todo lo que entra es para ayudar a otras iglesias y él se mantiene trabajando. Entonces ahí es donde uno ve que el asunto no es por dinero, sino por la obra del Señor. Y así debe ser, hermano. Y bendito Dios por los que son así, ¿verdad? Sí, amén. Honra al que merece honra. Amén. Entonces tenemos que la iglesia sacó la figura de los ancianos de la sinagoga. Ahí tenemos la primera estructura o la primera figura de autoridad dentro de la iglesia del Nuevo Testamento. De ahí pasamos entonces, hermanos, a los obispos, ¿verdad? ¿Qué es eso de obispos? Bueno, en la Biblia es poco probable, hermanos, que el uso de este término por los cristianos se copie directamente de fuentes paganas o judías. Esto fue algo que era, hermano.
8:22. Hijo de llama, se me fue el tiempo así. Bueno, entonces dejémoslo ahí para... No, lo vemos el otro martes porque como la restricción es hasta las 9, entonces vayamos aterrizando pero se me fue el tiempo volado. Pero ahí quedamos, hermanos. Terminemos con una oración, ¿sí? Recuérdenme el martes que viene que quedamos en obispos. Amén. Oremos para quedar despedidos. Apuntémoslo. Bendito Dios, amado Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, estar reunidos en esta noche, estudiando tu palabra, Señor, indagando, Señor, escudriñando tu palabra, conociendo más la iglesia, Señor, porque somos iglesia. Y como iglesia que somos, debemos entender, Señor, lo que somos, cómo se originó todo lo que hemos venido viendo en estos estudios, para poder entender quiénes somos, para poder identificarnos claramente, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado el privilegio de estudiar tu palabra y ampliar, Señor, nuestro conocimiento, nuestro criterio, Señor, sobre cosas tan importantes como la iglesia, fundada por Dios antes de toda la creación, y, Señor, por la cual murió Cristo, Señor. Gracias, Señor. Permítenos, si es tu voluntad y no has venido, estar aquí el próximo martes estudiando. Y permítenos, Señor, estar este domingo también, si no has venido, Señor, alabando y glorificando tu nombre en el culto dominical. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.